Buenas tardes a todos, caballeros. Me llamo Sir Pocón de Joy y bienvenidos una vez más al lado oscuro de los fans. Nuestra reseña de hoy trata sobre un videojuego de ordenador protagonizado por un personaje la mar de carismático. Se trata de un señor narigón y bigotudo que lleva un peto y una gorra verde. Así es, se trata de Luigi, y muchos seguramente piensen que me estoy refiriendo al hermano del famoso Super Mario, que ya ha hecho algunas cuantas apariciones estelares en mis analizaciones. No, it must be in español. Okay, fuck you, Luigi. Pero no podrían estar más equivocados, porque este fontanero es español en vez de italiano, y es el protagonista de un maravilloso juego conocido como Luigi y Spaghetti. Este juego fue desarrollado por la icónica compañía Toposoft, que ganó muchísima fama en los 80 gracias a sus juegos para ordenadores como la Spectrum. Sin embargo, en los 90, con el surgimiento de los ordenadores más potentes con 16 bits, Toposoft no pudo mantenerse mucho tiempo más, ya que los juegos que hicieron a la vieja usanza se habían quedado anticuados, y sus intentos de programar con estas nuevas tecnologías no recibieron la acogida que se esperaban. Y es por eso que un servidor piensa que decidieron hacer este juego, no solo porque su protagonista se parece sospechosamente al otro Luigi más famoso, sino que además se cruzará con otros personajes que hacen de este un choque de universos tan alocado como los que ya hemos visto en este programa. Con esto dicho, podemos empezar con el juego, que nos muestra unos extraterrestres en la luna, seguido por un logo hecho de metal. Uno podría pensar que este juego no tiene mucha historia, pero eso se debe a que se encuentra en la contraportada. Unos extraterrestres están planteando la dominación mundial de una forma bastante curiosa. Primero, han puesto huevos por los lugares más emblemáticos de la Tierra, y segundo, han secuestrado a los únicos héroes que pueden salvar el mundo de los extraterrestres, dejando a la humanidad en las manos de Luigi y Spaghetti, que por desgracia para los amantes de la pasta no es un espagueti de verdad, sino un gusano que se llama Spaghetti. ¿Por qué hay tantos gusanos en el mundo de los videojuegos? ¿Por qué Luigi no tiene una mascota más elegante, como un pingüino? Aunque sabiendo lo que hace Mario con los pingüinos, mejor que tenga un gusano. Comenzamos el juego en el primer lugar importante de la Tierra, Egipto, hogar de los obeliscos, las pirámides, la gran esfinge de Giza y por supuesto un montón de bloques cuadrados puestos al tuntún. Este nivel sirve como un tutorial del juego, que es todo un homenaje a los plataformeros primerizos de los años 80. En los niveles no habrá que superar una serie de obstáculos para llegar al final, sino recoger estos huevos que... ¡Oh! ¡Qué desperdicio de comida! Es lo que estarán pensando, pero en realidad estos huevos son los huevos de los extraterrestres, que son idénticos a los huevos de las gallinas terrestres. La idea es que el salto de Luigi puede que no llegue muy alto, pero es ideal para saltar encima de estos huevos y romperlos. Pero habrá una serie de enemigos que intentarán detenerle, ya que bajarán su barra de vida a una velocidad supersónica si estás rozando por lo menos un píxel de ellos. En el caso de Egipto, hay momias y egipcios estereotípicos, que por algún motivo están en contra de Luigi, por lo que asumo que los extraterrestres suplantaron sus cuerpos, tal y como ocurre en la famosa película La invasión de los ultracuerpos. Tan solo espero que el resto de niveles no tiren por estereotipos tan anticuados como este. Aunque no son los únicos enemigos que hay en el nivel, porque si esperan demasiado tiempo en pantalla sin romper huevos, eclosionarán y saldrán aliens bebés de dentro. No se preocupen, no hacen daño y son los únicos enemigos a los que Luigi puede vencer, ya sea saltándoles encima como en su etapa más obotástica, o con el único power-up que hay en el juego, la S de Superman, aunque siendo un juego español, a lo mejor es la S de Super López. Con ella, Luigi podrá convertirse temporalmente en Super Luigi, quien puede saltar muy alto, es invencible, puede lanzar volando a los extraterrestres bebés y rompe huevos caminando por encima de ellos. Si tienen huevos, tengan mucho cuidado con él. En el frigorífico, me refería al frigorífico.
Volviendo al tema de las películas icónicas referenciadas por este juego, al romper todos los huevos del nivel, podrás rescatar al héroe secuestrado, y en Egipto tenemos que rescatar a alguien que no es egipcio, Indiana Jones. Y no se trata de una copia barata de este famoso aventurero, como Indiana Joe, Tadeo Jones o Mega Indiana. Oye, puede que Indy sea mi inspiración, pero yo soy alguien completamente original. Serpientes. ¿Por qué tenían que ser serpientes? No, se trata del verdadero Indiana Jones, ya que al rescatarlo, escucharemos un trozo de la banda sonora compuesta por... por Robin Williams. Siento que alguien se acaba de meter conmigo por un fallo que cometí hace 11 años. Después de Egipto, Luigi tomará un avión hacia el Amazonas, aunque perfectamente podría haber sido cualquier jungla. En este nivel, los enemigos serán gorilas y cocodrilos, que tiene sentido verlos en una jungla y que puedan llegar a ser agresivos, pero no tiene sentido que puedan evitarse si estás a una plataforma de distancia de ellos, como pueden ver en esta parte. Al menos esto ayuda a un servidor a pasarse el juego más fácilmente, a diferencia de las boinas de oro, que se supone que te otorgarán una vida extra, pero si ya tienes 3, no te darán más. ¿Se imaginan eso en el mundo real? ¿Que si alguien llegara a cierta cantidad de dinero ya no pudiera conseguir más? No existirían los multimillonarios como un servidor. En fin. Este nivel es también nuestro primer contacto con los extraterrestres adultos, y son tan intimidantes como uno esperaría. Puede que su diseño les haga parecer más juguetes que uno sacaría de una de esas máquinas de gancho. Adiós amigos míos, voy a un lugar mejor. Pero son verdaderamente mortíferos gracias a su arma, una pistola que no solo tiene mucho alcance, sino que además hace este sonido. En general, muchos enemigos de este juego recurren a la contaminación acústica para atacar. Tan solo escuchen al gorila. Incluso Luigi pega un grito estridente al morir. ¿Saben quién no grita? El héroe que rescatamos en este nivel, Tarzán. Todos conocemos su famoso grito, pero en este juego lo han reemplazado por esto. No puede hacer su grito, no puede salir en Kingdom Hearts. Que lo secuestren los aliens es el menor de los problemas del rey de los monos. El siguiente nivel es Italia, que a diferencia de Egipto es una amalgama entre el Imperio Romano y la Italia actual. Sí, puede que haya gladiadores como enemigos, y que en el horizonte veamos el antiguo Coliseo y una estatua de Julio César bastante parecida a su encarnación en la serie de novelas históricas Asterix y Obelix. Pero también hay un cartel de un restaurante con un plato de espaguetis, que espero que no sean gusanos, y uno de... ¿Rocky? ¿En serio? Si no se parece en nada a Stallone. Y los otros enemigos también están algo más modernizados, al menos para los estándares de 1992, ya que hay mafiosos y pizzas agresivas. Esa es una referencia que solo los videntes más acérrimos del lado oscuro de los fans podrán entender. ¡Ah, qué buenos tiempos! ¡Qué buenos tiempos! También aprecio el detalle de que hayan varios carteles que apunten a Roma, como guiño al dicho, todos los caminos llevan a Roma. O bueno, a Roma y a amor. No pasa nada, todo el mundo comete alguna vez el error de invertir algo horizontalmente. Después de rescatar a Hércules, el cual está aquí y no en Grecia o en Nueva York, llegamos a un nivel que... me enfurece. No porque sea difícil ni nada por el estilo, la dificultad de este juego es bastante elevada, pero no hay cambios demasiado drásticos entre niveles. El problema es que es un nivel basado en Camelot. Así es, han dedicado un nivel entero a mi país natal y eligen un reino ficticio. Ni siquiera representan bien la leyenda artúrica, ya que hay múltiples copias de Merlín, dragones que son demasiado pequeños para ser anatómicamente correctos, pero demasiado grandes para esquivarlos con los saltos, barcos vikingos, y el héroe que debes rescatar es ese bárbaro de Robin Hood, que roba a los ricos como un servidor. Claramente han diseñado este nivel para hacerme derrabiar, y por si no fuera suficiente, este es el primer y único nivel donde Spaghetti es realmente útil.
Puede que el muy parásito esté todo el rato reptando por detrás del bueno de Luigi, pero su única función es servir como trampolín. Y esta acción solo se puede activar en circunstancias muy específicas. Es más probable que la acaben utilizando de manera accidental. En el siguiente nivel, aquellos que estén viendo este vídeo con subtítulos compartirán mi dolor, porque se trata de Estados Unidos, específicamente Nueva York, donde los enemigos más comunes son hamburguesas y... Si piensan que eso es ofensivo, el hecho de que el World Trade Center y el Titanic estén en la misma pantalla debe de serlo aún más. Esperemos que la Estatua de la Libertad no sea la siguiente en sufrir una tragedia, sobre todo porque la trasladé a mi mansión. Debido a esto, ahora soy un criminal buscado en 25 estados. 26. Por otro lado, este nivel sí que tiene algo interesante que probar. Debido a que están estos enemigos que son imitadores de John Wayne, y a que Luigi puede disfrazarse de Superman, podemos probar si la introducción de sus cortos tenía razón. ¡Más rápido que una bala! ¡Qué chasco! Al menos el verdadero Superman está aquí, acompañado de otra clásica melodía del señor Williams. El penúltimo mundo de este juego es Transilvania, un nivel de temática de terror, donde los enemigos son monstruos de Frankenstein, hombres lobo, vampiros y hasta momias. Un maravilloso ejemplo de reutilización de material anterior que no desentona para nada. También es un nivel bastante gracioso debido a que no sería la última vez que Luigi luchase contra un vampiro. Claro que este castillo no es de Drácula, sino de otro vampiro también muy conocido. 4 vampiros hay en este nivel. ¡Ja, ja, ja! Lo único decepcionante es el héroe al que hay que rescatar. O mejor dicho, héroes. Se tratan de Sherlock Holmes y el Dr. Watson, héroes de la literatura británica y por tanto apreciados por un servidor. Sin embargo, escuchen la música que suena. Así es, han usado la música del anime de Sherlock Holmes, pero los sprites no los representan como perros, una oportunidad perdida, estimados caballeros. Y finalmente, llegamos a la Luna, el hogar de los extraterrestres de este juego, y también de los xenomorfos de la saga Alien. ¿Se imaginan que los huevos que hay repartidos por todo el juego fueran estos? Sería un juego bastante más espeluznante. El enemigo más irritante de este nivel es, curiosamente, el astronauta, el cual irá dando vueltas por el espacio en patrones aleatorios y suele pasar por los caminos que uno necesita tomar. Pero lo más extraño es que hay que rescatar a Han Solo, Chewbacca y Luke Skywalker, pero R2-D2 y otros droides como él son enemigos. ¿Se ha rebelado contra sus amos? ¿Son los droides astromecánicos rebeldes de los rebeldes? Son preguntas que dan que pensar, tal y como el final de este juego. Da que pensar porque se lo tendrán que imaginar. Caballeros, quiero que escriban sus propias ideas para el final de este juego en los comentarios. Un servidor aprecia siempre un poco de escritura creativa. Luigi y Spaghetti es sin duda un clásico de culto que no demasiada gente conoce. Está lleno de personajes reconocidos, los niveles son variados y con enemigos interesantes, la jugabilidad es intensa pero no frustrante y representa bastante bien las culturas de los distintos países del mundo que han integrado como niveles, salvo mi patria, claro está. Lo más interesante es que esta no fue la última aventura de este Luigi español, ya que 2 años después, Toposoft sacaría su último juego, Luigi in Circus Land. Luigi in Circus Land es otro plataformero protagonizado por Luigi, pero no por su anélido amigo, ya que en este juego tenemos que ir al mundo de Circus Land para rescatarlo de unos... ¿payasos? ¡Oh no! Ya bastante tuve con los que había en mi mansión, y menos mal que tenía una granada a mano.
Bueno, no creo que sean payasos muy terroríficos, y además en un circo hay más que solo payasos. Hay acróbatas, domadores de animales, forzudos... puedo jugar a esto, estoy seguro. Después de una introducción bastante larga, con los créditos de todos los involucrados, llegamos a Circusland, representado con un mapa que muestra la complejidad añadida de este juego. Y al entrar al primer nivel, la fábrica... ¡Oh! Captain N, de Game Master, conocida en español como Capitán N, en la Sir Pocón, ¿a qué ha venido todo esto? ¿Sabe todas esas veces que le robé su programa? Pues hoy puede vengarse de un servidor haciendo lo mismo. Venga, venga, que hay un juego muy divertido con unos payasos muy graciosos al que tienen que jugar. ¿Me acaba de dar dinero? Jolín, sí que va en serio. A ver, ¿Luigi in Circusland se llama esta cosa? No puede ser tan mal. Luigi in Circusland es de los peores juegos a los que he jugado jamás. Luigi y Spaghetti es bastante malo, pero es de esos juegos que tienen un fallo o dos que de ser arreglados lo convertirían en un juego decente. Si los huevos fueran coleccionables normales que se rompen al tocarlos, en vez de tener que saltarles encima uno a uno, yo creo que sería un juego estilo arcade bastante aceptable, y le perdonaría sus otros problemas como los saltos tan pequeños o la forma tan rara de recibir daño. Luigi in Circusland, en cambio, es un juego que tiene problemas directamente incrustados en el diseño del juego, cosas que claramente son intencionales y que hacen que parezca una versión jugable de Howie's Revenge. El mayor de los problemas de este juego es la nueva fragilidad de Luigi. A pesar de que son niveles más largos, con verticalidad añadida y en los que tienes que llegar al final para completarlos, sus controles son prácticamente idénticos a los de Luigi y Spaghetti, con la diferencia de que ya no llevas a Spaghetti. Esto supone un problema, porque hacer plataformeo más complejo con estos saltos tan cutres eleva la dificultad bastante ya de por sí. Es como si Super Mario Bros. Se controlase igual que el Donkey Kong original. Y mientras que en Luigi y Spaghetti había daño por caída, que era tan poco que no influía nada, aquí hay muerte por caída, con una animación adicional y todo. Además de eso, prácticamente todos los enemigos te matan de un toque. Y los que menos daño te hacen no solo te quitan media barra de vida, sino que encima no te dan frames de invencibilidad. Uno pensaría que esto ya no sería un problema, ya que Luigi por fin puede atacar, ya sea con un puñetazo hacia adelante o uno hacia abajo. Pero estos movimientos son increíblemente situacionales, y la mayoría de enemigos te los tienes que cargar saltándoles encima, con este salto tan penoso. Los enemigos en sí son muy difíciles de vencer en general. Tan solo os digo que el más común son estos payasos que salen de cajas sorpresas para dispararte. Sí, el enemigo más común de este juego donde te matan de un toque, te dispara balas que no se pueden esquivar ni saltando ni agachándote. En cuanto al resto de enemigos, es que este juego merece que lo cubra nivel por nivel, porque no es muy largo y cada nivel es único. Estéticamente me gusta bastante lo que ha querido hacer este juego, ya que tiene una temática inspirada por los circos y las ferias que lo hace más coherente que la aventura por todo el mundo de su predecesor. Y hay detallitos que me hicieron sonreír, al recordarme que este es un juego made in Españita. Y si bien Luigi reutiliza sus sprites del primer juego, no solo tiene más animaciones, sino que hay muy pocas cosas reutilizadas de su predecesor. Todos los enemigos, por ejemplo, son nuevos, y debo de dar crédito al hecho de que sean tan distintos los unos de los otros, a pesar de ser todos payasos. Nada, solo quería darle un poco de positividad a esta reseña, porque hay muy pocas cosas buenas sobre este juego. ¿Recordáis cómo en reseñas de juegos como Psy-Cutlery o Loco Roco 2 hablo de que cada nivel se basa en un gimmick nuevo que se usa en desafíos cada vez más difíciles? Luigi in Circusland es como la versión demente de eso. Cada nivel introduce una mecánica que me hizo decir: ¡oh no! ¡No se atreverán! Y efectivamente, se atrevieron. Y es como que cada desafío infernal que temía que pudieran hacer, lo hacían. Así que sí, me toca hablar de cada nivel uno a uno. La fábrica. Este nivel, al ser el primero, te introduce las mecánicas básicas que es broma, toma un globo. En este juego puede que ya no esté el poder de convertirte en Super Luigi, pero hay una serie de power-ups específicos de cada nivel para compensar, que son más bien power downs. Si bien apenas hay ninguno que sea bueno, el globo es el peor por lo poco que lo puedes controlar. Puedes moverte a los lados lentamente, pero la elevación prácticamente se decide al azar.
pulsa arriba y abajo todo lo que quieras, pero no podrás dirigir a Luigi verticalmente. Lo cual es un problema cuando hay pinchos que revientan el globo y te hacen caer al suelo, muriéndote como no, y payasos explosivos que te quitan media vida si no huyes lo bastante rápido. Lo cual es trivial cuando vas a pie, pero casi imposible en el globo. Porque no, Luigi no puede bajarse del globo cuando quiera. Este nivel, irónicamente, también introduce las bolas de equilibrio, que diría que es mi mecánica favorita. Le da un uso al prácticamente inútil puñetazo hacia adelante, ya que tendrás que usarlo para recolocar la pelota y luego subirte encima para llegar al otro lado. Pero incluso esta mecánica tiene un momento frustrante que está para pillar a nuevos jugadores. Observad. Curiosamente existen varias ROMs de este juego flotando por internet que tienen protección anticopia, y te pondrán este mensaje ominoso si te pasas este nivel e intentas ir al siguiente. Esta es la parte en la que agradecería a Harrison Chan en Blue Sky por pasarme una versión parcheada del juego que te permite jugarlo entero. Pero creo que la protección anticopia me estaba intentando... bueno, proteger. La vida es una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola de luz y de color. Ay, Dios mío. Este nivel introduce a los payasos gordos. Estos enemigos ni siquiera son tan difíciles, ya que no te hacen daño y lo único que hacen es empujarte. Pero para poder evitar eso tienes que dar puñetazos con un tiempo increíblemente preciso. Por algún motivo Luigi habla cuando ataca en este nivel, con una voz que no me esperaba saliendo de este personaje. Me pasé horas en las partes en las que estaban estos payasos gordos, en especial si además tenían a los que se esconden en regalos por ahí esparcidos. Y tampoco ayuda que justo al final tengas que hacer que uno de estos payasos te golpee en el ángulo adecuado para llegar a la salida, como si fuera de Chuckster de Super Mario Sunshine. Pero esto no supera el gimmick principal de este nivel. Aquí hay una de esas máquinas para probar tu fuerza, pero Luigi no es lo suficientemente fuerte para poder activar la plataforma que te llevará al final del nivel, que está justo al principio. Por lo tanto, tienes que buscar un martillo que te ayude, el cual es otro ejemplo de un power down. ¡Es un martillo! ¡Debería hacerte más fuerte! Pues no, reemplaza el puñetazo hacia adelante con un guante con muelle, que es más inútil aún. Y no puedes simplemente volver atrás en el nivel, porque no puedes llevar el martillo mientras subes escaleras. ¡Es injusto! Aunque no tanto como... El túnel del amor. Hay amores que matan. Ese era el subtítulo de Joker 2, ¿no? A ver si os suena esto. El final de este nivel está al principio, pero no puedes acceder a él porque necesitas algo. Es un cliché de los plataformeros que me parece divertido en otros títulos, pero aquí lleva saliendo en todos los niveles hasta ahora. En este caso necesitamos unos remos para llevar una barca. La peor parte de este nivel son las estatuas de Cupido que disparan flechas que, en serio, ¿cómo voy a subir estas escaleras con todas estas flechas que te matan de un toque? Y lo peor es que como son estatuas, no las puedes aplastar como los payasos sorpresa. Y justo cuando creía que este juego no estaba plagiando tanto como Luigi y Spaghetti, suena esta música. También están los troncos locos del Grand Prix, que son básicamente la pelota, pero estáticos. Venga, siguiente, por favor. La magia. De verdad que no se cansan de, oh, el final está aquí al principio, pero ups, no puedes llegar. Pero aquí es incluso peor, porque mientras que en los otros era por plataformas demasiado altas o porque Luigi se para decirte que necesitas un objeto, aquí... Gracias, muchas gracias. Sinceramente, este es de los niveles menos difíciles, aunque creo que eso se debe a que te dan un power-up, que es una versión mejorada del martillo, el paraguas, que se necesita para pasar por la cinta transportadora sin electrocutarte. No os lo vais a creer, pero el paraguas le da a Luigi un ataque que aumenta su rango. Es casi insultante que el martillo exista cuando el paraguas es lo mismo pero bien hecho. También te permite caer lentamente y se usa mucho al final de este nivel, pero estas fases de caída libre aprovechan tu falta de visión para meterte... creo que hay un poco de nivel en mis balas. La feria. Oh, el final está aquí al principio, pero ups, no puedes llegar. La feria es el único nivel que me dio algo de felicidad, aunque solo por el hecho de que al final te montas en un coche de choque.
Y para poder conducirlo, necesitas encontrar una ficha, que es idéntica a la que usan los coches de choque en las ferias de mi pueblo. Desgraciadamente tiene al peor enemigo de todos, uno que me cabreó tanto que los desarrolladores van a lamentar haber puesto su dirección y número de teléfono en los créditos. Para vencer a estos payasos con cara de retrete, necesitarás acercarte a ellos lo suficiente para que empiecen a lanzar tartas que puedes romper al pegarles puñetazos, pero no te acerques demasiado porque si no, recibirás un tartazo en la cara que te matará de un toque. Luego, cuando estés cerca, le pegas un golpe delantero para aturdirlo, luego uno hacia abajo para aplastarlo y finalmente le saltas encima. Hay muchos de estos payasos por todo el nivel, y justo cuando crees que ya les has pillado el tranquillo, payaso con tirachinas. El pasaje del terror. Un nivel basado en la clásica atracción del tren de la bruja, solo que en vez de haber una bruja que te pega con globos y se te sube encima, los enemigos son arañas, calaveras que se mueven solas y fantasmas. Os pensaréis que eso es lo más terrorífico que tiene este nivel, pero no, son los zancos. Sí, intenta moverte lentamente subido a estos zancos que resbalan más que el Luigi que no protagoniza juegos malos. El 90% de los casos, y que te matan si te pasas del borde de la plataforma. Y a veces, ni eso. El juego simplemente dirá: la carpa. Que empiece la función. El único nivel de Luigi in Circus Land que ocurre en un circo. Y es también el glorioso regreso de las pelotas de equilibrio. Y de los zancos. Un nivel después y ya los traen de vuelta. Hay otra mecánica muy parecida a los zancos en este nivel, las cuerdas flojas. Al conseguir el palo de equilibrio, si es que no te mata antes el único enemigo que me hizo reír genuinamente, podrás pasar por las cuerdas flojas. Sin embargo, lo único que puedes hacer es moverte y agacharte, y no te puedes agachar hasta que Luigi no se haya parado del todo. Si quieres avanzar de manera segura, tienes que hacer esto. Empiezo a pensar que la estética de este juego es intencional. Este juego es un circo de la locura, donde yo soy el payaso y los desarrolladores son los espectadores. Y finalmente tenemos el último nivel, el Palacio de la Risa. Se acaba tu suerte. Un nivel que intenta ser surrealista, con enemigos que son notas musicales y un fondo directamente sacado de dentro del laberinto, aunque lo más surrealista es que la música sea la misma que la del primer nivel. En un principio no me pareció muy difícil, fuera de que los enemigos sean invencibles. Tan solo es un nivel donde te obligan a quedarte quieto y observar los patrones para poder esquivar las notas correctamente. Pero entonces, una vez más, te meten un gimmick que nadie quería ver. El pogo saltarín. No es el peor vehículo, ese sigue siendo el globo, pero es el que más usas y por eso se lleva la medalla de plata. En cierto modo me recuerda al Mario Muelle de Super Mario Galaxy, solo que en 2 dimensiones e incluso menos preciso. La idea es que este pogo va con momentum. Si te mueves hacia cualquier lado, saltarás más alto de manera progresiva, haciendo que llegar a las plataformas que quieras sea un horror, y ya ni hablemos de esquivar a los enemigos. Puedes pulsar hacia arriba para saltar más en el sitio, pero saltar menos o moverte poco pero saltando mucho es casi imposible, lo cual es genial, porque a los creadores se les ocurrió poner pinchos mortales en el techo como en las partes del globo del primer nivel. Al igual que con la cuerda floja, la forma más segura de avanzar es dando saltitos muy pequeños a un ritmo lentísimo. Una vez más, ¿dónde está la diversión en hacer esto? Luego llegamos al jefe final, que se trata del mismísimo Joker, el cual está tan loco que cuando toca el saxofón suena como una flauta. ¡Santa disonancia auditiva, Batman! La forma de vencerlo es, como el resto de los payasos, saltándole encima, y cuando lo derrotas puedes ver como todas las notas musicales se desvanecen. Es muy satisfactorio recorrer el nivel otra vez mientras estas notas desaparecen justo cuando vas a tocarlas, aunque a lo mejor hubiera sido más satisfactorio si te dejaran bajarte del pogo. Al final, Luigi se convierte en Super Luigi por primera, última y única vez en todo el juego. Libera a Spaghetti y este se come su comida favorita, una hamburguesa.
Y está bien que el final del juego sea relativamente satisfactorio, porque los guasones de los programadores escondieron un último chiste. Y es que este es el único nivel que te tienes que pasar. Sí, en el mapa puedes ir al nivel que quieras cuando quieras desde que empiezas a jugar. Todos los niveles salvo el último son opcionales. Pero les pillé. Descubrí su sucio truco y debido a eso me salté el túnel del amor y el tren de la bruja, porque si bien les di la satisfacción de probar todas sus torturas jugables, no pienso gastar ni un minuto más en este juego que es una pura maravilla. Luigi in Circus Land es tan bueno como su predecesor, o incluso mejor. Los enemigos son variados y divertidos de derrotar, los niveles son mucho más complejos, enrevesados y llenos de sorpresas, como ese en el que el final está al principio pero no lo puedes acceder. Y además, Luigi se puede montar en una serie de vehículos y usar distintos artilugios que le dan mucha variedad a este título. Sin duda, les recomiendo que jueguen al Canto de Cisne de la mítica Toposoft. Sir Pocón, tú ni siquiera aguantaste el primer nivel, saliste por patas en cuanto viste al payaso malvado. No sé de qué me habla. Los bárbaros como usted no paran de decir sinsentidos. Que empiece la función. Qué bien se me da esto de imitar a la gente. Bueno, soy Escapocón y los caballeros se van al mundo real. O algo así. Oh no, se me cayó el sombrero. Me deslizaré rápidamente bajo la puerta para... ¿Me estáis diciendo que Sir Pocón ha hecho una reseña de un juego con payasos malvados y trampas mortíferas y no me ha llamado? Esta es la gota que colma el vaso. Payface, ¿dónde están mis bombas?